Saludos cordiales, amigos y hermanos. Siéntanse más que bienvenidos a este estudio sistemático de la Biblia, utilizando el folleto de la Escuela Sabática. Que la gracia y el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes. El folleto de este segundo trimestre del 2025 lleva por título Alusiones, imágenes y símbolos, como estudiar la profecía bíblica. Antes de continuar, vamos a comunicarnos con Dios. Querido Padre Celestial, nos acercamos a ti con corazones agradecidos y humildes, reconociendo tu amor y tu gran misericordia. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe mientras nos disponemos a reflexionar sobre tu palabra y tus enseñanzas. Señor, abre nuestras mentes y corazones para que podamos entender profundamente los mensajes que has preparado para nosotros el día de hoy. Ayúdanos a aplicar tus principios en nuestra vida diaria, para vivir conforme a tu voluntad y ser testigos fieles de tu amor y gracia. Guíanos en este estudio del folleto de Escuela Sabática y permítenos sentir tu presencia en cada pensamiento y palabra. Que todo lo que aprendamos nos acerque más a ti y nos capacite para servirte mejor en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Esta semana estudiaremos la lección número 1, titulada Algunos principios de interpretación profética. El versículo para memorizar dice así: sino alábese en esto, el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Jeremías, en su capítulo 9, el versículo 24. Para hoy viernes, 4 de abril del 2025, para estudiar y meditar. Los ministros y el pueblo declararon que las profecías de Daniel y del Apocalipsis eran misterios incomprensibles. Pero Cristo había llamado la atención de sus discípulos a las palabras del profeta Daniel relativas a los acontecimientos que debían desarrollarse en tiempo de ellos, y les había dicho: el que lee, entienda. Y la aseveración de que el Apocalipsis es un misterio que no se puede comprender es rebatida por el título mismo del libro, Revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1, versos 1 al 3. Ante semejante testimonio de la inspiración, ¿cómo se atreven los hombres a enseñar que el Apocalipsis es un misterio fuera del alcance de la inteligencia humana? Es un misterio revelado, un libro abierto. El estudio del Apocalipsis nos lleva a las profecías de Daniel, y ambos libros contienen enseñanzas de suma importancia, dadas por Dios a los hombres, acerca de los acontecimientos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. A Juan le fueron descubiertos cuadros de la experiencia de la Iglesia que resultaban de interés profundo y conmovedor. Vio las circunstancias, los peligros, las luchas y la liberación final del pueblo de Dios. Consigna los mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra, ya sea en gavillas para el granero celestial o en manojos para los fuegos de la destrucción. Le fueron revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia, con el objeto de que los que se volviesen del error a la verdad pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y luchas que les esperaban. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Elena G. de White, El conflicto de los siglos, página 340. Preguntas para dialogar. ¿Cómo puede el estudio de las profecías aumentar tu fe? ¿Qué profecías, algunas escritas hace miles de años acerca de acontecimientos que ocurrirían siglos o milenios después, han contribuido a aumentar tu confianza en la Biblia y, más importante aún, en el Dios que las inspiró? Por ejemplo, ¿cómo ofrece Daniel 2 razones poderosas y lógicas para confiar en que Dios existe y conoce el futuro?
¿Cuáles son las mejores maneras de protegernos de interpretaciones descabelladas y especulativas de las profecías, a veces incluso por parte de personas que están dentro de nuestra iglesia? ¿Por qué debemos poner en práctica el consejo de Pablo? Sometan todo a prueba y retengan lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5, verso 21. En estos momentos pasamos a los comentarios del espíritu de profecía referente a la lección de hoy, viernes 4 de abril del 2025. El deseado de todas las gentes. El viaje a Emaús. Hacia el atardecer del día de la resurrección, 2 de los discípulos se hallaban en camino a Emaús, pequeña ciudad situada a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Estos discípulos no habían tenido un lugar eminente en la obra de Cristo, pero creían fervientemente en Él. Habían venido a la ciudad para observar la Pascua y se habían quedado muy perplejos por los acontecimientos recientes. Habían oído las nuevas de esa mañana de que el cuerpo de Cristo había sido sacado de la tumba y también el informe de las mujeres que habían visto a los ángeles y se habían encontrado con Jesús. Volvían ahora a su casa para meditar y orar. Proseguían tristemente su viaje vespertino, hablando de las escenas del juicio y de la crucifixión. Nunca antes habían estado tan descorazonados. Sin esperanza ni fe, caminaban en la sombra de la cruz. No habían progresado mucho en su viaje cuando se les unió un extraño, pero estaban tan absortos en su lobreguez y desaliento que no le observaron detenidamente. Continuaron su conversación, expresando los pensamientos de su corazón. Razonaban acerca de las lecciones que Cristo había dado, que no parecían poder comprender. Mientras hablaban de los sucesos que habían ocurrido, Jesús anhelaba consolarlos. Había visto su pesar, comprendía las ideas contradictorias que, dejando a su mente perpleja, los hacían pensar: ¿podía este hombre que se dejó humillar así ser el Cristo? Ya no podían dominar su pesar y lloraban. Jesús sabía que el corazón de ellos estaba vinculado con Él por el amor y anhelaba enjugar sus lágrimas y llenarlos de gozo y alegría. Pero primero debía darles lecciones que nunca olvidaran. Y díjoles: ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando, y estáis tristes? Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofás, le dijo: tú solo peregrino eres en Jerusalén, y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Ellos le hablaron del desencanto que habían sufrido respecto de su maestro, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes, dijeron, le entregaron a condenación de muerte y le crucificaron. Con corazón apesadumbrado y labios temblorosos, añadieron: mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Era extraño que los discípulos no recordasen las palabras de Cristo, ni comprendiesen que Él había predicho los acontecimientos que iban a suceder. No comprendían que tan exactamente como la primera parte de su revelación, se iba a cumplir la última, de que al tercer día resucitaría. Esta era la parte que debieran haber recordado. Los sacerdotes y príncipes no la habían olvidado. El día después de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Pero los discípulos no recordaban estas palabras. Entonces Él les dijo: oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? Los discípulos se preguntaban quién podía ser este extraño, que penetraba así hasta su misma alma, hablaba con tanto fervor, ternura y simpatía y alentaba tanta esperanza. Por primera vez desde la entrega de Cristo, empezaron a sentirse esperanzados.
Con frecuencia miraban fervientemente a su compañero y pensaban que sus palabras eran exactamente las que Cristo habría hablado. Estaban llenos de asombro y su corazón palpitaba de gozosa expectativa. Empezando con Moisés, alfa de la historia bíblica, Cristo expuso en todas las Escrituras las cosas concernientes a Él. Si se hubiese dado a conocer primero, el corazón de ellos habría quedado satisfecho. En la plenitud de su gozo, no habrían deseado más. Pero era necesario que comprendiesen el testimonio que le daban los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento. Su fe debía establecerse sobre estas. Cristo no realizó ningún milagro para convencerlos, sino que su primera obra consistió en explicar las Escrituras. Ellos habían considerado su muerte como la destrucción de todas sus esperanzas. Ahora les demostró por los profetas que era la evidencia más categórica para su fe. Al enseñar a estos discípulos, Jesús demostró la importancia del Antiguo Testamento como testimonio de su misión. Tan altamente lo apreciaba que en una oportunidad dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, si alguno se levantare de los muertos. Es la voz de Cristo que habla por los patriarcas y los profetas, desde los días de Adán hasta las escenas finales del tiempo. El Salvador se revela en el Antiguo Testamento tan claramente como en el Nuevo. Es la luz del pasado profético lo que presenta la vida de Cristo y las enseñanzas del Nuevo Testamento con claridad y belleza. Los milagros de Cristo son una prueba de su divinidad, pero una prueba aún más categórica de que Él es el Redentor del mundo se halla al comparar las profecías del Antiguo Testamento con la historia del Nuevo. Razonando sobre la base de la profecía, Cristo dio a sus discípulos una idea correcta de lo que había de ser en la humanidad. Su expectativa de un Mesías que había de asumir el trono y el poder real de acuerdo con los deseos de los hombres había sido engañosa. Les había impedido comprender correctamente su descenso de la posición más sublime a la más humilde que pudiese ocupar. Cristo deseaba que las ideas de sus discípulos fuesen puras y veraces en toda especificación. Debían comprender, en la medida de lo posible, la copa de sufrimiento que le había sido dada. Les demostró que el terrible conflicto que todavía no podían comprender era el cumplimiento del pacto hecho antes de la fundación del mundo. Cristo debía morir, como todo transgresor de la ley debe morir si continúa en el pecado. Todo esto había de suceder, pero no terminaba en derrota, sino en una victoria gloriosa y eterna. Jesús les dijo que debía hacerse todo esfuerzo posible para salvar al mundo del pecado. Sus seguidores deberían vivir como Él había vivido y obrar como Él había obrado, esforzándose y perseverando. Así discurrió Cristo con sus discípulos, abriendo su entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Los discípulos estaban cansados, pero la conversación no decaía. De los labios del Salvador brotaban palabras de vida y seguridad. Pero los ojos de ellos estaban velados. Mientras Él les hablaba de la destrucción de Jerusalén, miraron con llanto la ciudad condenada, pero pocos sospechaban quién era su compañero de viaje. No pensaban que el objeto de su conversación estaba andando a su lado, porque Cristo se refería a sí mismo como si fuese otra persona. Pensaban que era alguno de aquellos que habían asistido a la gran fiesta y volvía ahora a su casa. Andaba tan cuidadosamente como ellos sobre las toscas piedras, deteniéndose de vez en cuando para descansar un poco. Así prosiguieron por el camino montañoso, mientras andaba a su lado aquel que habría de asumir pronto su puesto a la diestra de Dios y podía decir: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Durante el viaje, el sol se había puesto, y antes que los viajeros llegasen a su lugar de descanso los labradores de los campos habían dejado su trabajo. Cuando los discípulos estaban por entrar en casa, el extraño pareció querer continuar su viaje.
pero los discípulos se sentían atraídos a él. En su alma tenían hambre de oír más de él. «Quédate con nosotros», dijeron. Como no parecía aceptar la invitación, insistieron diciendo, «Se hace tarde, y el día ya ha declinado». Cristo accedió a este ruego y entró pues a estarse con ellos. Si los discípulos no hubiesen insistido en su invitación, no habrían sabido que su compañero de viaje era el Señor resucitado. Cristo no impone nunca su compañía a nadie, se interesa en aquellos que le necesitan. Gustosamente entrará en el hogar más humilde y alegrará el corazón más sencillo. Pero si los hombres son demasiado indiferentes para pensar en el huésped celestial o pedirle que mor con ellos, pasa de largo. Así muchos sufren grave pérdida. No conocen a Cristo más de lo que le conocieron los discípulos mientras andaban con él en el camino. Pronto estuvo preparada la sencilla cena de pan. Fue colocada delante del huésped, que había tomado su asiento a la cabecera de la mesa. Entonces alzó las manos para bendecir el alimento. Los discípulos retrocedieron asombrados. Su compañero extendía las manos exactamente como solía hacerlo su maestro. Vuelven a mirar, y he aquí que ven en sus manos los rastros de los clavos. Ambos exclaman a la vez, «Es el Señor Jesús. Ha resucitado de los muertos». Se levantan para echarse a sus pies y adorarle, pero ha desaparecido de su vista. Miran el lugar que ocupara aquel cuyo cuerpo había estado últimamente en la tumba y se dicen uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? Pero teniendo esta gran nueva que comunicar, no pueden permanecer sentados conversando. Han desaparecido su cansancio y su hambre, dejan sin probar su cena, y llenos de gozo vuelven a tomar la misma senda por la cual vinieron, apresurándose para ir a contar las nuevas a los discípulos que están en la ciudad. En algunos lugares, el camino no es seguro, pero trepan por los lugares escabrosos y resbalan por las rocas lisas. No ven ni saben que tienen la protección de aquel que recorrió el camino con ellos. Con su bordón de peregrino en la mano, se apresuran deseando ir más ligero de lo que se atreven. Pierden la senda, pero la vuelven a hallar. A veces corriendo, a veces tropezando, siguen adelante, con su compañero invisible al lado de ellos todo el camino. La noche es oscura, pero el sol de justicia resplandece sobre ellos. Su corazón salta de gozo, parecen estar en un nuevo mundo. Cristo es un Salvador vivo. Ya no le lloran como muerto. Cristo ha resucitado, repiten vez tras vez. Tal es el mensaje que llevan a los entristecidos discípulos. Deben contarles la maravillosa historia del viaje a Emaús. Deben decirles quién se les unió en el camino. Llevan el mayor mensaje que fuera jamás dado al mundo, un mensaje de alegres nuevas, de las cuales dependen las esperanzas de la familia humana para este tiempo y para la eternidad. Apreciados hermanos y hermanas, ha sido un privilegio para mí compartir con ustedes este estudio de la lección de escuela sabática. Espero que las enseñanzas de hoy fortalezcan nuestra fe y nos inspiren a vivir conforme a la voluntad de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros ahora y siempre. Antes de terminar, vamos a comunicarnos con Dios a través de la oración. Amante Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo de reflexión y por la sabiduría que has compartido con nosotros a través de tu palabra. Gracias por la guía y el entendimiento que hemos recibido hoy. Te pedimos que las enseñanzas y los mensajes que hemos explorado permanezcan en nuestros corazones y mentes, ayudándonos a vivir de acuerdo con tu voluntad. Fortalece nuestra fe y nuestra determinación para seguir tus caminos y ser testigos fieles de tu amor en el mundo.
Danos la fuerza y el coraje para aplicar lo aprendido en nuestra vida diaria y para compartir tu verdad con aquellos que nos rodean. Que todo lo que hagamos refleje tu amor y tu gracia. Nos despedimos de ti, pero jamás de tu presencia, confiando en tu guía continua y en tu cuidado. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Recuerda que puedes compartir estos estudios en tus redes con los tuyos. Síguenos y forma parte de nuestro canal TV Adventista en Español y Enfoque Adventista. Que Dios les bendiga y guarde todos tus caminos. Dar, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Lucas 6, verso 38. Hermanos y hermanas en Cristo, con mucha humildad y fe, les comparto esta necesidad con el corazón. Su apoyo puede ser semilla para crecer de manera espiritual. Este canal nació para llevar palabra de salvación, consuelo y enseñanza bíblica a miles de personas. Pero para seguir mejorando, equipos, producción, alcance y ayudar a más almas, necesitamos su ayuda financiera como acto de amor y generosidad. Cada aporte es una inversión en vidas transformadas por Dios. ¿Cómo apoyar? De manera internacional, por PayPal. En el video encontrarás el correo de PayPal. Desde República Dominicana, Banco Popular. En el video encontrarás que aparece el número de cuenta. No duden en sembrar, porque Dios ve su corazón y multiplicará su ofrenda para su obra. Segunda de Corintios 9, 6 y 7. Juntos llevaremos esperanza más lejos. ¿Alguna dudas? Escríbanme. Que el Señor bendiga su generosidad. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Colosenses 3, verso 23.